Buenos días a todos, es un gusto, muy interesante el planteo que hizo Minú, interesante. El tema es que el patrimonio cultural, digamos, la parte edilicia es como el rostro visible de nuestra identidad, pero con ellos coexiste los modos de hacer, de pensar, la cultura. Y los sitios sin el material y lo inmaterial no tienen sentido. Entonces hay que cuidar tanto lo inmaterial como lo material, me parece a mí, para que el sitio conserve la forma. Uh, so Es muy we want interesante to lo que se plantea ahí en on Brujol. veut préserver la valeur du Bien, site et c'est très important ce qui a été présenté par nos voy a collègues. hablarles de mi ciudad, Maintenant, un je vais tema vous dire quelques de mots sur ma sensibilización y ville difusión de la et información del patrimonio y de la je identidad. vais Nuestra, parler de l'information, eh, diffusion Me d'informations parece que es et un parler aussi de la tema communauté por lo locale. que nosotros lo Il estamos semble que viviendo. c'est un Eh, sujet que Colonia es nous una pequeña connaissons ciudad tous. Donc, Colonia de Sacramento, c'est une petite entre ville. dos Une grandes petite ville ciudades, Buenos Aires y d'environ, vous Montevideo, savez, on est que ha situé tenido lo que sur nosotros la llamamos rive de crisis de Rio de éxito, la es decir, Plata mucho et turismo, séparé de la ville de muchas Buenos Aires. visitas Et on a eu une de crise du esta región succès. o esta Beaucoup de región, touristes y que de alguna sont manera venus. ha generado Les en el gens sitio de viennent visiter patrimonio la mundial, en région. nuestro barrio Et dans ce histórico, sens-là, vous eh, savez, euh, un euh, desplazamiento de la población original y les gens viennent se ha voir ce site sustituido historique. Et por euh, nuevos ça a habitantes, lo que été se llama replacé, gentrificación, résidents ont été y remplacés par des nouveaux por habitants. locales Il y a eu de la comerciales de gentrification servicio et al aussi par turismo. des Bien, activités eso ha commerciales, des petits generado commerces que pour desservir les la ciudad de touristes. Colonia, los habitantes de la ciudad, estén encontrando como Alors, un cierto ces habitants de desarraigo Colonia de su sitio y ont que un estén sentiment qu'ils perdiendo el sont rejetés un conocimiento peu de de su la propio ville et patrimonio. qu'ils De perdent alguna aussi manera les connaissances concernant leur empezamos a propre sentirlo héritage, como ajeno, como patrimoine. invadido, On commence, y se pierde on se sent esa donc sensación de envahi. On se sent pertenencia. envahi, on Y perd ese ce es un sentiment tema que d'appartenance. me preocupa muchísimo C'est un y de alguna sujet manera es que qui tenemos que est vraiment encontrar algunos très inquiétant elementos pour moi, en cette mesure que encuentren una forma de hacer que la d'identifier gente se apropie de su lugar. certains Tenemos una éléments qui pourront enorme faire en cantidad de sorte que les información gens pourront se generada réapproprier leur environnement. que hemos estado On a trabajando besoin y que la d'informations. gente de alguna On a manera no tiene travaillé sur cómo cela. Les gens acceder a n'ont esta pas información. O sea, tenemos nécessairement les todo el tema moyens ou ne valores, todo el savent tema comment de avoir accès trasladarlos à y cette demás, que nos information, à toutes les ha valeurs, permitido tener un bagaje l'inventaire. de Et información ça, que maintenant, llega, on a pu avoir accès à ces que hay que données, à cette mejorar esa information. conciencia y Il faut le conocimiento y hay diffuser que maintenant educar aux a gens. las nuevas Nous, generaciones. il faut Aquí sensibiliser, en esta imagen informer que la ven nouvelle es un proyecto que génération. tuve la Ici, sur suerte la de diapo, proyectar hace un buen c'est tiempo, un que es Los Arbores de la projet Comunidad. Es sur una lequel vieja nous casa avons familiar que no se travaillé. usa ya como todo, porque están prohibidas de 1912, C'est pero que un lo ring transformamos en un centro de cultural y fue la gente tauromachie que et hacía ça a été un transformé en abrazo centre en Plaza de communautaire, Toros, quien en centre vistió de a los spectacle. Les gens se políticos sont y de appropriés ce última centre a conseguir et la tous les financiación de un politiciens, proyecto que hacía un buen tiempo que habíamos les gens, realizado les y élus por suerte terminó siendo una rehabilitación ont muy valorada, contribué au una de las financement de ce projet. rehabilitaciones de patrimonio, Cette su valor histórico, por supuesto, réhabilitation a été de grandement los más grandes que se ha appréciée. hecho en los últimos Il tiempos en s'agit Uruguay d'un y que tuve site la suerte de culturel, liderar historique. y que de alguna manera refleja Il cuando est una comunidad está euh, consciente de elle su remonte patrimonio y se à il y a perdía, o très sea, estaba en longtemps ruinas, et la estaba, communauté digamos, est consciente deteriorándose que casi a un ce grado patrimoine peut se perdre. que podíamos generar un Il ne riesgo faut de pas qu'il se perder ese sitio détériore au histórico point y lo recuperamos. Entonces, où on ahí hay una perdrait enseñanza y me parece que le site. fortalecer Donc, on a la pu le identidad réhabiliter. local y Il ese y a sentido des de leçons à pertenencia, apprendre. Il faut interpretar el renforcer cette patrimonio es un identité elemento clave locale, ce para sentiment defenderlo. d'appartenance locale, parce que le Para los lugares patrimoine, que tenemos il faut le mucho défendre, turismo, le valoriser. sin duda Et alguna, aussi avec les todos tourismes, sabemos, Minú l'afflux acaba de de plantear tourisme, nous savons las tous, nous on diferentes en a repercusiones déjà en todos los lugares que parlé, tiene où c'est la el turismo différence. en nuestro Tout lugar, en cela, ça nuestros a des lugares, impacts sur cómo les el sites turismo qui accueillent perdió des calidad touristes. en los visitantes, o sea, en el Vous cuidado de los visitantes a savez, medida que se hace masivo,
que ça peut y perdre que, cette bueno, que hay qualité que quand on tratar de parle que esa de identidad tourisme de local, que la masse. gente se apropie, que de alguna Il manera faut s'assurer esté que atenta l'identité a las locale est situaciones que se retrouvée dan par les habitants. a los deterioros que se dan en el Et c'est ce que reclame y tout le que monde a en ayude tête d'ailleurs. instituciones. Il Nosotros, faut être en por ejemplo, mesure tenemos un inventario digital que yo trabajé hace un buen tiempo qu'ils haciendo participent los à la solution, aux décisions. 285 Nous avons une padrones base de données que numérique tiene el predio, que es de patrimonio de mundial, 150 que están différents totalmente inventariados, endroits digitalizados, con ici. fichas, con recomendaciones, Et fotografías, ça, planos, y la on verdad que en es a una fait información l'inventaire, que la photographié avec les gente, plans. si viene a Et mi ça contient oficina y toute la pregunta, alguna vez hicimos un l'information. TCD que están ahí Si vous venez mirando, dans mon bureau, interactivo, muy les lindo, pero gens que no alcanza regardent, a veulent voir llegarle qu'est-ce qui se a passe. todo el mundo y que de alguna manera no está al alcance de Cette todos information y que de alguna manera hoy los euh, CD han quedado n'est pas como disponible obsoletos à y tous. no hemos podido tener una difusión adecuada Elle al respecto. Lo devient mismo pasa con el désuète. plan de gestión. Il Yo faut la siempre diffuser. Même observo los chose pour directores de los le plans, trabajamos con plan de muchísima gestion. gente. Aquí ven a la Par exemple, izquierda nous avons la travaillé avec enorme plusieurs cantidad de gente que personnes. trabajó Vous con voyez nosotros. ici Hubo también una gran la participación de quantité de ONG, muchos personnes qui vecinos, font partie de ces pero que una vez projets. elaborado y Donc, una vez que el énormément de Comité de Patrimonio participation Mundial nos de dijo, qué beaucoup de lindo, qué gens. bien, qué Nous guay, avons qué élaboré lindísimo tout ese plan, cela. a ver, Ça a été magnifique. amplíenlo. Les gens disent, ah, c'est Hemos fantastique ce plan. perdido la Allez de l'avant. conexión entre los Mais vecinos on a y el perdu la plan. Hemos connexion ensuite perdido la enorme les información que résidents, les uno tiene voisins. adentro de un plan de L'information manejo, que quelqu'un los détient valores del sitio, por qué se et ce declaró de qui est información intégré au histórica, plan una cantidad de quand ça a été trabajo déclaré ici du ambiental que patrimoine mondial, hay, tout le travail qui a été todo el investi et trabajo aussi du côté environnemental, il faut le faire sobre lo connaître. material y lo inmaterial del sitio, Le no, travail no está, sur digamos, le patrimoine immatériel, comment dire, apropiado, ¿no? La comunidad no lo tiene. Y entonces euh, me surgió hace un il tiempo ya que faut me vengo esta duda de cómo poursuivre hacemos para et difundir más il faut que les nuestro résidents puissent patrimonio, s'en desarrollar approprier. Comment una diffuser cette aplicación information sur o herramientas sites digitales, no patrimoniaux? tiene por qué ser una aplicación, Donc, on a que de élaboré un alguna manera outil permita a los ciudadanos conocer y numérique acercarse, qui permettra conocer el aux inventario, résidents, aux perdón, habitants de s'en approprier, los d'apprendre sitios más davantage aussi relevantes sur leur y el plan de patrimoine. gestión. De Hein, alguna c'est à manera tous les sites les que plus pueda servir para pertinents de promover el cette façon. conocimiento de los ciudadanos Les en una segunda gens peuvent en etapa, faire digamos, la no todo tiene por promotion qué, puede ser un et proyecto piloto para hacer aussi primero peuvent el tema de soutenir difusión, ces projets. C'est después un se le projet puede agregar pilote el qu'on a tema de los commencé museos, par la las diffusion colecciones, et propuestas para el après, nous turismo, allons juegos lúdicos, realidad inclure le musée, aumentada y les un montón de cosas collections, on peut faire participer de les trabajo enfants, des atrás, activités, des incorporar sistemas de información divertissements, geográfico que tout cela tenemos peut una y être cartografía intégré. muy desarrollada y Et que no le llega a la gente. la De alguna cartographie, manera promover el quelque chose que patrimonio y en les especial gens n'ont pas también accès a los pour centros l'instant. educativos, Donc, c'est cómo un outil llegarle de a promotion los du patrimoine. niños, a los liciales, los que están en el Comment secundario, euh, de alguna manera faire en sorte que les enfants y ont acerquen, accès, como pasó en les la fase jeunes, 1, les que se étudiants, les apropien élèves. del sitio de Euh, patrimonio on mundial, veut, que par sirva para exemple, difundir todos los monumentos históricos que qu'ils hay en la ciudad s'approprient des y de sites. alguna manera, On veut como aussi pongo ahí qu'ils s'approprient abajo, tous les sites no se puede defender également lo que no se conoce. de la Y ville. me parece que la On ne manera peut de que pas nuestros défendre ce qu'on ne sitios connaît pas. se defiendan, Et la façon se mantengan con sus dont on peut valores, en faire la es que la comunidad promotion, les esté soutenir, les défendre, atenta, que lo c'est de conozca, faire en que se sorte que la preocupe por communauté soit conservarlo, que sea de alguna au courant manera de qu'ils existent guardianes et de ese veuille vraiment patrimonio más maintenir allá de leur que nosotros existence, qu'il nos y ait corresponde une como espèce administradores. euh, ¿Ah? de Entonces, garde qui va ¿cuál au-delà, es la au-delà, qui idea de la red dépasse les limites des administrateurs, mais colaborativa? qui retombe aussi sur les Intercambiar opiniones entre las résidents. ciudades que se Cette quieran integrar, collaboration, aprender de alguna on veut qu'il experiencia y de ait las ciudades que hayan un lien podido entre les avanzar en este tema différentes villes, y apprendre des aportes técnicos que expériences, nos ayuden qu'est-ce qui se fait con dans este les autres ámbito, ¿no? O villes, sea, se obtenir un necesita soutien experiencia en technique creación de aussi pour nous aplicaciones, aider. conocimiento On de a informática, besoin pero de también de l'expertise trabajo de du comunicación, côté des lineal, sobre applications et todo tout ça, mais trabajo aussi de du côté de la comunicación con las communication, de comunidades. la diffusion, tout ce qui Obviamente, pero esto va a concerne la contribuir a difusiones communication como avec les con communautés. conocimiento, Le apropiación projet de las pourra ciudades involucradas. Yo sé diffuser que esto les también tiene sites du patas que pueden patrimoine dans derivar toutes les hacia villes. el Je turismo, sais hacia que otras ça cosas. peut La idea nuestra es me concentrarnos en ese tema amener, de la ça peut toucher le difusión hacia tourisme, oui, mais que l'objectif,
podamos premier tener est la de mettre comunidad l'accent sur la consciente de esto, diffusion ¿no? de Y l'information à la después communauté. se le On veut dan garder les otras gens aplicaciones, au otros courant de la desarrollos grande valeur de ces complementarios. sites. Bueno, Et serán après, on bienvenidos, pourra pero no es el foco, élaborer ¿ah? El foco d'autres es volets este, complémentaires. Mais ce n'est pas le but revalorizar el premier patrimonio ici. dentro de la comunidad local. L'objectif, c'est de faire Podemos, en por supuesto, aportar sorte experiencia, generar inventarios digitales. Tenemos que experiencia en el les trabajo de résidents planes de soient gestión. courants de ces Eso es sites. muchos años On trabajando a esos temas. un plan de Tengo ahora gestion, un trabajo con, beaucoup de con los travail sur ce geoparques sujet. de UNESCO Maintenant, que hay en je Uruguay. travaille Nos avec plantearon la semana próxima tener una reunión l'UNESCO justamente por ellos están muy et preocupados por j'ai el tema de eu la une rencontre difusión il y y a tienen quelques algún tipo semaines. de Elle aplicaciones que pueden voulait funcionar en savoir el tema de difusión. No comment se tienen un buen faisait la todo definido, que diffusion. no me Est-ce interesa qu'on pourrait tanto, pero pas créer sí une me application? parece que puede ser una Alors, propuesta interesante para c'est intercambiar un con ellos. Así sujet que que j'ai beaucoup à semana que viene cœur. voy a tener un C'est trabajo une con occasion los aussi geoparques de discuter avec eux de la semaine Chile, de prochaine. Uruguay, de J'aurai une Argentina, rencontre avec en un tema de Geoparques en aplicaciones Argentine sobre recolección de datos, fichas técnicas y sur demás, que les por ahí también différentes pueda applications, la servir. collecte de données. ¿No? Y bueno, por supuesto, la idea es conseguir financiación, algunas ya tenemos, para Et generar on este sera en instrumento mesure digital como également proyecto piloto d'avoir le financement este año y nécessaire pour en créer ces esa es un poco outils muy numériques sucintamente et faire un la projet idea, pero pilote creo au también début de es una l'année idea que prochaine. pienso que le puede servir a mucha C'est gente une idée en qui los sitios. sera Estoy seguro que a utile muchos pour les pasa beaucoup de que sus personnes. comunidades no siempre Je están suis totalmente certain que conscientes beaucoup ont o le même conocen en enjeu. profundidad. Por C'est supuesto pas que toutes les saben que el patrimonio de la humanidad y demás, communautés pero qui connaissent seguro exactement que ce qui muchos existe no saben los chez valores eux y et por je suis supuesto certain que ni et qu'ils hablar de connaissent pas non entrar plus toda toute generalmente la a datos. Y valeur de después ce hay qui también un tema de de leur transparencia patrimoine. administrativa. Hay una cantidad de información que debería ser seguramente Il s'agit accesible aussi de para la comunidad transparence au niveau de acceder l'administration, rendre des choses libremente publiques, y de que alguna ce soit manera el accessible par conocimiento le public. genera cultura y la cultura Ces genera siempre connaissances desarrollo y el desarrollo se hace permet que de seamos más conscientes transmettre la culture de lo que tenemos. Así que et es un ça poco peut sensibiliser encore esa davantage les la gens. propuesta y esa Alors es la voilà idea y espero la que entre proposition todos nos et ayudemos j'espère qu'entre a nous, tener nous y pourrons conocer nous el patrimonio de nuestra entraider, patria. collaborer Muchas de gracias. façon à protéger nos Muchas gracias, différents Juan sites. Alberto, por Merci. esta